esta mañana de julio. Está acá con nosotros Jorge Dulón, concejal del municipio de La Paz, está acá en nuestros estudios. Le agradecemos mucho, concejal, que se haya venido tan tempranito hasta la montaña. Buen día, ¿cómo está? Buen día, querido Diego, un placer estar acá contigo en La Razón. Además, se nota este calor humano, está haciendo un poco de frío afuera, pero siempre agradecido por la bienvenida acá en los estudios de La Razón. Espero que el cafecito también esté caliente para que... Está caliente y bueno. Sí, café boliviano además. ¿Y qué les digo? A todos los que toman el café instantáneo les digo, bueno, si algo bueno ha hecho la crisis es que ha subido tanto el café instantáneo que ahora la gente está aprendiendo a tomar café, ¿no? Y el café boliviano es el mejor momento para el café boliviano. Un buen destiladito además. Sí, claro, por supuesto. A ver, concejal, ¿qué pasó ayer en el Consejo Municipal? Nuevamente sesiones, diríamos, cuestionables. Sí, Diego, la verdad estamos ya ni siquiera preocupados, sino muy tristes, ¿no? Porque hay ciertas actitudes de algunos concejales que ya rayan hasta la locura, diría yo. No, yo no entiendo qué fines pueden tener 8 meses, ¿no? Que faltan para que terminemos la gestión. Deberíamos más bien acelerar el tema del trabajo de trámites, de proyectos de leyes, etcétera. Pero lamentablemente hay intereses que todavía no comprendo. He hecho un análisis que quizás después te lo comente, pero que desembocan en esto, ¿no? En lo que decías. Primero, hace un mes y medio, para dar un pequeño contexto, habían las elecciones de la nueva directiva del Consejo Municipal. Y ahí los concejales del MAS y los disidentes, Quispe y Chambilla, definieron tomar decisiones unilaterales sin respetar la mayoría de la bancada mayoritaria o de la bancada mayoritaria. El reglamento del Consejo Municipal es claro, dice la bancada mayoritaria define la postulación del presidente y del secretario. Sin embargo, ellos sí son de la bancada mayoritaria. Chambilla y Quispe son, y por lo tanto, como tiene que ser, tienen que someterse a lo que dice la mayoría de la bancada mayoritaria. Se debieron sentar los 6, digamos. Exacto, y de hecho fueron invitados a varias reuniones para poder justamente discutir y decidir esto, porque era importante dar una señal además clara de institucionalidad. Bueno, hace un mes y medio finalmente no hicieron caso a la decisión de la bancada mayoritaria, se autopostularon, Quispe se autopostuló como presidente, la postuló a Chambilla como secretaria y se definió eso. Nosotros protestamos, ¿no? De hecho cuestionamos esa elección y adicionalmente presentamos un amparo constitucional ante la cuarta sala del Tribunal Departamental de Justicia. Y un mes después, la sala nos dio la razón, ¿no? Y no era una cosa del otro mundo, era simplemente analizar el reglamento y darse cuenta que no habían obrado adecuadamente. Bueno, la sala departamental dice, ok, se anula la elección y ahora elijan bien, ¿no? Entonces, la expresidenta Chambilla tiene que convocar al pleno solo para elegir a la directiva. Sucede eso antes de ayer, querido Diego, y nosotros 2 días antes, nuevamente volvemos a convocar a los concejales de la bancada mayoritaria para definir. Definimos 2 nombres. Llevamos al pleno hace 2 días esos 2 nombres. ¿Estaban en esa reunión Chambilla y Quispe? No participaron. Nuevamente, pero sí se los invitó. Se los invitó, hay una nota firmada, todo eso. No participaron. Llevamos los 2 nombres creyendo que... ¿Quiénes eran los nombres? Mi persona para presidente y Lucía Mamani para secretaria. Se instala el pleno, damos los nombres, votan los del MAS. Es normal que no voten por nosotros, ¿no? Entonces rechaza. Y llega el voto de Lucio Quispe. Y Lucio Quispe dice rechazo. Entonces ya una señal clara de que querían volver a hacer lo mismo que hace un mes y medio. Siendo además, Diego, y eso te lo cuento como un poco de infidencia, que horas antes, 1 hora antes, un poco menos inclusive, nos habíamos reunido con Lucio Quispe. Y habíamos hablado y le habíamos dicho, generemos institucionalidad, ¿no? Charlemos. Ya, que no sea Dulón, que no sea Mamani, pero nos sentaremos. Pediremos un día más, nos sentamos y definimos.
y dijo, ok, estoy de acuerdo. Entramos a la sesión y vota en contra. Entonces, no se cumplen los acuerdos y finalmente nosotros nos retiramos y ellos definen a Lourdes Chambilla como presidenta y Lucio Quispe como secretario. El gran problema, Diego, no es que sea un capricho nuestro. El tema es que ellos están incumpliendo una resolución, ¿no?, constitucional. Pero además de eso, y eso es lo más grave, todos sus actos administrativos van a quedar sin efecto porque son ilegales. Y entonces, ¿quién se perjudica? La gente. Porque ellos van a comenzar, digamos, ¿no?, a hacer leyes, ordenanzas, aprobar planimetrías, todo lo que se hace en el Consejo. Pero como son una directiva ilegal, todo eso va a quedar sin efecto. Entonces, ese es el meollo del asunto, ese es el daño estructural que se le hace a la gente y eso es lo que no entienden, ¿no? Pero adicionalmente, como decías en la introducción al tema, tenemos, por ejemplo, el tema de las fiestas Julias. 15 de julio teníamos sesión de honor. No va a haber sesión de honor. ¿No va a haber? ¿Eso ya es un hecho? No va a haber porque cualquier definición que tome la directiva queda sin efecto, pero adicionalmente los tiempos administrativos ya son muy cortos para poder organizar algo. Entonces, esa es una muestra clara, ¿no?, del daño que se le está haciendo al Consejo Municipal y sobre todo a la ciudad de La Paz. Ahora, concejal, ¿qué poder tiene el presidente de un consejo municipal? Es decir, ¿por qué puede ser tan codiciado ese cargo? ¿Es porque tienen la vagoneta a disposición, el chofer, la secretaria, los asistentes y todo eso? ¿O por dónde va? Para poder hacer bien las cosas, digo yo, ¿no? De hecho, cuando a mí me postularon, yo no estaba muy animado porque se venían tiempos muy difíciles y duros de trabajo. Imagínate, hay más de 4,000 trámites pendientes y siguen ahora, más de 30 proyectos de ley, ¿no? Y entonces, si uno quiere hacer bien las cosas, tiene la posibilidad de dirigir el Consejo Municipal para que eso se lleve a cabo. Pero en términos de incidencia, digamos, no, que en contrataciones no tiene mucho, maneja 2 direcciones, ¿no? Y sí puede desarrollar el inicio y el fin de las sesiones, ¿no? Si él no está, no se realizan las sesiones, ese tipo de cosas, pero no es gran cosa. El tema de fondo también en términos de análisis y de quizás los objetivos que ellos creo pretenden tener, que ayer lo ha analizado Arias, el alcalde, es que hoy día, Diego, hay una audiencia cautelar para el alcalde de un proceso que ha sido iniciado por Chambilla respecto al no cumplimiento de la ley de fiscalización 499. Al parecer, Diego, hay la presunción de que lo puedan detener al alcalde, ¿no?, con detención domiciliaria sin derecho al trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si pasa esto, el alcalde deja sus funciones y el consejo debe elegir a un nuevo alcalde. No automáticamente el presidente del consejo, No es automático. entre los 11. Entre los 11, y obviamente esa persona tiene que ser de la bancada mayoritaria. ¿Quiénes quedan? ¿No? En realidad nosotros no nos vamos a prestar a eso, definitivamente. Pero en este grupito que ha hecho lo que ha querido, de la bancada mayoritaria queda Chambilla y Quispe. Ellos dos responden, por ejemplo, a un ex aliado de Iván Arias, que es Rafael Quispe. Efectivamente. De hecho, Chambilla lo ha dicho públicamente. Yo no soy de la alianza de Arias. Yo soy de Somos Pueblo, dice, ¿no?, que es de Rafael Quispe. Pero si tú analizas y vas al Tribunal Electoral y ves si Somos Pueblo tiene personalidad jurídica, te das cuenta que no tiene personalidad jurídica. O sea, Somos Pueblo es una organización privada, digamos. Pero ella dice que es de Rafael Quispe y no pertenece para nada a la alianza. La alianza está conformada por demócratas y por una organización política que se llama Suma Escoma, ¿no? Entonces esas dos han hecho a la alianza por el bien común Somos Pueblo, así se llama. Pero Chambilla se empecina en decir que no es de la bancada y que es de Rafael Quispe. Ahora, tras esta situación, esta nueva sesión, esta nueva directiva elegida, diríamos,
de manera muy similar a la de hace un mes y medio, sesión que además ustedes han presentado una denuncia, van a presentar una denuncia por esta sesión de anteayer. Sí, yo digo, Diego, y creo que coincides plenamente, que no podemos dejar impune estas cosas, ¿no? Ya el país está acostumbrado a meterle nomás, ¿no? En varios municipios del país hemos visto que han sacado alcaldes, que han sacado concejales, ¿no? Por fines políticos, que se hace politiquería, ¿no? En las instituciones, y nosotros por lo menos dejaremos eso, ¿no? No vamos a dejar impune el tema. Entonces, ya hemos iniciado un proceso penal por el hecho de la elección mal hecha de hace un mes y medio. Estamos anunciando ya un recurso para que se cumpla lo que ha dicho el Tribunal Departamental de Justicia. Hemos metido ayer una denuncia para que se trate en el Tribunal Electoral el tema del transfugio, en estos dos casos de Quispe y de Chambilla, y vamos a hacer un nuevo proceso penal también, si corresponde, a partir de la definición del recurso para que se cumpla lo que dice el Tribunal Departamental de Justicia. Es decir, son 4 acciones que estamos haciendo, y es muy seguro, Diego, que en un mes y medio nuevamente el tribunal diga, sí, tienes razón, entonces vuelvan a elegir. Entonces imagínense, hemos perdido 3 meses por el capricho de 2 personas que finalmente lo único que quieren, me imagino, es figurar o hacerse del Ejecutivo estos últimos 8 meses que quedan para cumplir con sus intereses pues, políticos, económicos, qué sé yo. Entonces la sospecha es que a partir de lo que pueda ocurrir esta tarde en la audiencia del alcalde es hacerse de la alcaldía, usted menciona. Así es un escenario posible, ¿no? El alcalde va a ir a una audiencia, posiblemente reciba medidas cautelares. Dentro de esas medidas podría ser que le den domiciliaria sin derecho a trabajo. Porque ahora tiene domiciliaria con derecho a trabajo, sí, ¿no? Exactamente. No sé si está vigente eso, pero creo que sí. O tenía por lo menos una sentencia, sí. Exacto. Pero ahora hay la posibilidad, se dice entre pasillos, ¿no? De que lo detengan sin derecho al trabajo, y ahí ellos, con los del MAS, van a elegir o elegirían al nuevo alcalde. Ahora, justamente usted mencionaba, esta fue una denuncia que presentó Lourdes Chambilla por el tema de la ley de fiscalización, ¿no? Respecto a Lourdes Chambilla, recuerdo que cuando se debatía el tema de las tarifas de transporte, se mencionaba, no, ella quiere figurar porque hay una elección en puertas. Ya estamos prácticamente en las elecciones y creemos que no aparece en ningún lado, no figura para las nacionales. De repente su proyección puede ser las subnacionales que están a la vuelta de la esquina. Pero usted sigue con esa lectura de que esto es por una cuestión de buscar protagonismo para estas elecciones. Mire, lo que yo le puedo decir, y es público además, es que han tratado de ser parte del proyecto de Manfred, tanto Rafael Quispe como Chambilla. En el que usted está. En el que yo estoy, por eso lo sé. Pero no han logrado nada, no han logrado ni siquiera una candidatura. Me imagino, y en ese interín era el tiempo en el que nosotros presumíamos que querían figurar, querían resaltar, qué sé yo. Pero ahora no son candidatos a nada, tal vez tengan ciertos intereses para poder proyectarse a nivel subnacional, pero con estas acciones, Diego, ¿quién va a votar por ellos? ¿No? O sea, en realidad ellos están rompiendo la institucionalidad, están pisando la justicia. No sé si a eso les gustará a los paseños y a las paseñas, creo que no. Yo he hablado con mucha gente de distintos sectores y la verdad hay mucha molestia en la gente, y no solo con ellos, con nosotros también, porque todos caemos en el mismo saco finalmente, ¿no? Dicen los concejales. Pero bueno, es parte del tema, y lo que yo ahora sí presumo, ojalá me equivoque, Diego, es que ellos más bien están haciendo todo esto en acuerdo con algunos concejales del MAS para poder hacerse del Ejecutivo. Ahora, concejal, esta crisis institucional que vive el Consejo Municipal, que no es algo exclusivo de La Paz, lastimosamente, lo vemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Consejo Municipal, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, pasa lo mismo. Este proceso, diríamos, de descomposición, ¿se debe a las fracturas internas? Porque en algún momento la bancada del MAS, que son 5,
en el Consejo Municipal estuvo fragmentada, dividida, con acusaciones ida y vuelta, acusaciones de traición, de que se fueron al bando del alcalde. Y dentro de la alianza común por el bien del pueblo somos todos, la alianza oficialista, también hubo disputas, ¿no? Me acuerdo en algún momento Yiel Kamaric, justamente cuestionando situaciones del alcalde. Usted también con diríamos, un sentido de autocrítica en algún momento ha cuestionado algunas decisiones, otros de repente no tanto. Y bueno, ahora este tema de los dos concejales, Chambilla y Quispe. ¿Es esta en realidad la fractura interna, es la que empieza a descomponer toda la institución como tal, o las fracturas internas? Es que yo creo que por un poco la esencia del ser humano, siempre van a haber fracturas internas, ¿no? El problema, yo creo, de fondo es el irrespeto a la institucionalidad y a las normas y a la democracia como tal. Es lo que está sucediendo actualmente en el Consejo. Es decir, hay reglas. Por más de que no te gusten algunas políticas públicas, acciones, decisiones, en este caso del Ejecutivo, puedes estar en desacuerdo, decirlo, fiscalizar, es nuestra labor. Pero de ahí a que te pases a otro bando o realices ciertas acciones ilegales para hacerte de otro poder del Estado local, eso es ya otra cosa, ¿no? Y si tú te das cuenta, en estos municipios donde han habido problemas, incluyendo La Paz, lo que ha sucedido es que han habido incumplimientos de la norma, ¿no? y ruptura de la institucionalidad. Y antes, no sé si recuerdas, pero era peor. En la época de participación popular, los concejales incluso podían tumbar a los alcaldes como querían, ¿no? Sí, era casi un pasanaco, era ¿no? un pasanaco. La alcaldía. Entonces eso se ha cambiado y se han establecido mejor las reglas, pero esas reglas en algunos casos no se cumplen. Yo creo que ese es el problema de fondo. He escrito un artículo, te lo voy a pasar, que tiene que ver con eso, es decir, la ruptura de la institucionalidad rompe también la democracia. Y creo que ese es un síntoma, no en el municipio de La Paz únicamente, sino en varios lugares del país y en el país. Está pasando también lo mismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado también en la Asamblea Departamental de La Paz, ¿no? Que quieren acallar incluso a algunos asambleístas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver con que algunos personajes politiqueros pues se pasan por el forro, disculpa la palabra, ¿no? La norma y la institucionalidad. Tenemos que comenzar a acostumbrarnos a cumplir con las normas y las instituciones. Y eso pasa, y esa es también la recomendación, por comenzar desde nosotros mismos, incluso como ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos como que ya están acostumbrados a que las autoridades, los politiqueros hagan lo que quieren y se cruzan de brazos. Y en realidad debe comenzar a desarrollarse la capacidad de participación, control social de verdad, leer los programas de gobierno en este caso, ¿no? Quienes que nos están escuchando piensen y digan si conocen, por ejemplo, los programas de gobierno de Samuel, de Tuto, de Manfred, de Andrónico, etcétera. Y creo que casi ninguno, ¿no? Y entonces, ¿cómo van a ir a votar? Es un tema que pasa por corresponsabilidad y creo que es lo fundamental. No lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero ojalá las futuras generaciones y nosotros podamos contribuir a eso, puedan tomar conciencia de que la corresponsabilidad cambia realmente la realidad de la política del Estado. Los ciudadanos tienen los gobernantes que se merecen. A propósito de los planes de gobierno, voy a meter un chivo, concejal. En nuestra edición del e-paper, desde el lunes pasado, cada día, según el orden de la papeleta, estamos justamente mostrando un resumen de cada plan de gobierno, así que está a disposición, por supuesto, en nuestra página web. Cerrado el chivo, volvemos a lo nuestro. Concejal, no habrá sesión de honor entonces por el 16 de julio, algo que era acostumbrado realizarse en el Teatro Municipal. Acuerdo, habían distinciones a personalidades, paseñas, soporte a la cultura. ¿Nada de eso habrá este año? Organizado por el Consejo, no, Diego. No va a haber por varias razones. Una, el tema administrativo, o sea, no hay funcionamiento de la directiva ni de la burocracia del Consejo Municipal, por lo tanto no se puede. Segundo, porque la directiva actual no es reconocida, ¿no? Por lo menos
por nosotros no, y entiendo yo que el Ejecutivo tampoco las reconoce. Y por lo tanto no va a haber una sesión de honor como la tradicional. Pero hemos tratado de hacer algo, ¿no? Siempre hay que buscar salidas positivas en las crisis, y hemos hablado con el Ejecutivo y le hemos pedido que por favor pueda darnos una mano para poder organizar como una sesión de honor, digamos, desde ellos. Entonces sí van a haber ciertas condecoraciones, sí van a haber invitados que vengan de todo el país, ¿no? Y sí va a haber una sesión, pero organizada, reitero, por el Ejecutivo Municipal. Eso sí va a haber, no es lo mismo, porque en realidad las distinciones que se dan se aprueban por ley, ¿no? Esto no va a ser posible tampoco, pero bueno, vamos a tratar de hacer algo alternativo para que podamos por lo menos festejar, ¿no? A la paz como corresponde. Además, como decías en la introducción de la nota, en el año del bicentenario, ¿no? Más bien debería ser algo pues diferente hacia lo bueno, pero lamentablemente no se va a poder. Imagínense, yo he invitado a más de 50 municipios, concejales de municipios de Bolivia, y van a venir para una asamblea en el marco de la Asociación de Concejales de Bolivia. Yo presido eso. Van a venir. Y yo quería que aprovechen para poder estar en la sesión de honor y en todos los actos bonitos que hay en la ciudad de La Paz. Pero bueno, no se va a poder. Me imagino que buscaremos algunas alternativas para que ellos también se sientan bien en nuestra ciudad. Es decir, un 16 de julio totalmente deslucido, el de este año, y si pasa lo que sospechan desde el Ejecutivo y desde el oficialismo esta tarde, será aún todo más caótico y más enrarecido, porque si hoy decide, como sospechan, que puede ser que aprendan al alcalde, ahí estaremos en un escenario completamente distinto y todavía más raro. Sí, ya no va a ser deslucido solamente, sino triste, pero en todo caso creo, Diego, que los paseños y las paseñas no son tontos, ¿no? Y yo ya he recibido muchas llamadas de dirigencias de organizaciones sociales, transportistas, gremiales, juntas de vecinos, de organizaciones productivas, que me han manifestado que no van a permitir que suceda esto, que de hecho ya esto que sucedió en el Consejo Municipal es muy grave, y que si pasa algo con la institucionalidad del Ejecutivo, también van a salir a decir algo, ¿no? Entonces no se van a quedar, espero yo, con los brazos cruzados. Ellos están a la prompte de lo que puede pasar también hoy día, y seguramente, ¿no?, pedirán una asamblea de la paseñidad o se juntarán para poder ejercer, como siempre, pues presión social para que las cosas vuelvan a la normalidad. Concejal, usted en este momento está, diríamos, formando parte del equipo, no es candidato, pero sí del equipo que apoya a Manfred Reyes Villa y su candidatura a la presidencia. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de Iván Arias? Coordinamos y nos reunimos todas las semanas, tenemos una reunión de bancada, participo varias veces en las reuniones de gabinete también, para poder desarrollar mis observaciones en el marco de los actos de fiscalización que hago, ¿no? Soy, creo, el único concejal que participa en algunas ocasiones en las reuniones de gabinete, que las tienen todos los lunes, y ahí yo llevo mi listita de cosas observables, digamos, que yo trato de coordinarlas directamente con los secretarios, con los subalcaldes. Y en esa línea, sí, hemos tenido bastantes diferencias con el alcalde, también hemos tenido encuentros, pero nuestra idea, y creo que en eso coincide también el alcalde conmigo, es que las cosas se puedan coordinar y se puedan solucionar rápidamente, ¿no? Y no hacer escarnio público de los problemas y demás, sino más bien ir a los resultados. Entonces, esa es mi relación con el alcalde, y obviamente también hay que decirlo de manera firme. Yo soy parte de un proyecto político, Diego. Nosotros hemos trabajado el proyecto y el programa de gobierno de la Alcaldía de La Paz para poderlo hacer latente. Estamos en eso, y como a mí me caracteriza, por lo menos yo hasta el final voy a trabajar por la gestión y por lo que creo en términos del proyecto político. Ha habido una crisis importante desde un punto de vista económico, usted sabe, pero aún así estamos trabajando y trabajando hasta el final para poder lograr los resultados o los mínimos resultados en el marco de este proyecto. ¿Por qué los otros, diríamos, sus otros colegas de la bancada no participan de manera más activa en esta coordinación con el alcalde? ¿Y cuál es la relación?
de sus colegas con el Ejecutivo? Habría que preguntarles a ellos, ¿no? Cada quien tiene su característica. O sea, no son, diríamos, una bancada bastante cohesionada. Tenemos una reunión por lo menos semanal, ¿no? De bancada, para ver temas políticos, ¿no? Ver temas igual de coordinación con el Ejecutivo, ver también los problemas internamente, ¿no? Que existen, las observaciones. Hay una reunión semanal, cosa que antes creo que no existía, ¿no? Eso hay, pero de ahí a que los colegas participen activamente en, digamos, las reuniones de gabinete, ¿no? Que también son importantes, o que se reúnan frecuentemente con secretarios, subalcaldes, autoridades, eso creo que no pasa tanto, ¿no? Pero sí hay un nivel de coordinación política e institucional cada semana. Concejal, ¿usted lo ve a Iván Arias, más allá, diríamos, de la audiencia de esta tarde, de lo que pueda ocurrir judicialmente, salvando esos temas, que no son menores, pero ¿usted lo ve a un Iván Arias yendo a la reelección, a la alcaldía? ¿Lo ve con la musculatura suficiente? Yo creo que en su momento, como cualquier organización política, en este caso Alianza, eso se tiene que evaluar. Se ha ido haciendo un seguimiento a la percepción ciudadana desde la organización política, como corresponde, todos lo hacen. Hay que ir viendo qué es lo que sucede de aquí en adelante. Como te decía, y eso la gente lo sabe, ¿no? Hemos vivido momentos coyunturales de clima, ¿no? Complicados. Hace creo que más de 64 años que no llovía tanto en la ciudad de La Paz. Eso ha provocado problemas estructurales. No habían obras de prevención de riesgos, ¿no? O de mantenimiento de riesgos hace más de 20 años. Igual, caso de lo que está pasando cerca de San Francisco, que ya se ha trabajado y se ha tratado, del embovedado. Y como ese caso hay muchos otros que, claro, son obras que no se ven, pero hay que trabajarlas y cuestan bastante dinero. Eso ha golpeado, ¿no? Digamos que la legitimidad de la institución es normal, es parte de, ¿no? Pero de todas maneras hay que ver cómo termina la cosa, y me adelanto a tu próxima pregunta. Hay varias obras que se van a entregar, ¿no? Y que debían haberse entregado antes, pero no se lo ha hecho por estos temas de problemas económicos. El tema de la inflación también ha sido un problema que nos ha golpeado y ha golpeado a todos los municipios del país. Pero hay obras que se van a entregar para La Paz que son obras importantes. Está, por ejemplo, la Avenida Pumaya, que es una obra muy, muy importante que conecta a La Paz con el Alto. Se va a entregar, no en este mes, pero tal vez en el próximo, si no me equivoco, creo que sí, o quizás en un par de meses, la Avenida La Paz, que también ha sido postergada en su entrega. Creo que hasta octubre, según nos dijeron desde la alcaldía. Octubre, exactamente. Después va a entregar su mercado en San Antonio, si no me equivoco, que también es importante. Es decir, hay un proyecto en ciernes, y eso te lo digo también con toda la honestidad y confianza, que ojalá se dé, que tiene que ver con la implementación de las luces LED. Eso se va a hacer mediante alianzas público-privadas y o concesiones. Se está evaluando también y ya se ha hecho el proceso. Y si esas cosas se dan, creo que ya va a haber un resultado que es lo que espera la gente. Y ahí hay que evaluar un poco la percepción para ver si se puede repostular, si necesita una persona quizás de recambio, ¿no? Todo eso se va a evaluar internamente para ver qué es lo que se hace de cara a las elecciones subnacionales. Prácticamente estamos a 44 días de las elecciones nacionales del 17 de agosto. Si hay eventualmente, todo apunta a que en Bolivia vamos a estrenar la segunda vuelta. Eso será en octubre, el 19. En noviembre arranca un nuevo gobierno, el 8, y el 9, 10 de noviembre empezaremos a pensar en las subnacionales. Es decir, en noviembre se tendrán que sentar la alianza común Somos Pueblo. ¿Cómo será ahora? Somos Pueblo se irá, porque ya lo han acusado de Tarajchi. Justamente Rafael Quispe le decía Tarajchi a Iván Arias. Y ¿cómo ve el panorama electoral de La Paz 2026?
Mire, la Alianza por el Bien Común Somos Pueblo fenece cuando termina la gestión municipal, porque es una alianza, ¿no? Y la normativa de organizaciones políticas establece que cuando termina la gestión, termina la alianza y después ya se evalúa si va a haber una recomposición o no. Entonces, sí o sí, termina, ¿no? Termina la gestión y termina la alianza. Pero creo que ha habido una capacidad de poder trabajar políticamente para poder ver algunas alternativas, ¿no? Entiendo yo que puede haber la posibilidad de que surjan algunas organizaciones, ¿no? Con características para el Departamento de La Paz, ¿no? Eso entiendo que se está trabajando, ¿no? O bien ver la posibilidad de algunas otras alianzas. Pero como le digo, eso todavía es prematuro analizarlo, se va a ver ya de acuerdo a las percepciones y demás. Yo creo mucho, Diego, también se lo digo con toda honestidad, en el recambio generacional, ¿no? Y la gente lo está pidiendo. Es decir, ya imagínense los candidatos a la presidencia que tenemos, ¿no? Bueno, están hace 20 años en la papeleta. Sí, ¿no? Entonces, casi todos. Sí, y la gente en el análisis privilegia mucho ya a los outsiders, ¿no? Caso Doom, por ejemplo, ¿no? Que ha sido una sorpresa, porque ha sido una persona que no ha estado visiblemente en la política y ha surgido como candidato y la gente lo apoyaba, estaba creciendo, lamentable lo que le ha pasado. Y eso es lo que yo creo que la gente está comenzando a valorar. Entonces, creo que eso también se tiene que analizar. Recambio en las cabezas de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales, ¿no? Profundizar el tema de la descentralización y las autonomías y realizar propuestas más innovadoras, ¿no? En términos, por ejemplo, en el caso de La Paz, de poder tener un proyecto planificado de desarrollo urbano, ¿no? De riesgos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso se va a evaluar más adelante. Concejal, queremos agradecerle mucho que haya venido esta mañana con nosotros, que no sea la última vez. No nos dio tiempo para hablar de lo nacional, pero nos quedan 45 días, que seguro lo vamos a invitar para que desde su mirada, por supuesto desde su apoyo a una candidatura, pero también su análisis como político, podamos ver a dónde estamos yendo el próximo 17 de agosto. Ha sido un placer tenerlo acá, concejal. Gracias, querido Diego. De verdad, para mí el placer. Siempre es además muy agradable conversar con usted, porque es un periodismo diferente, son preguntas diferentes, no son las típicas, ¿no? Y eso hace que uno pueda esforzarse también en el análisis y pueda aportar a partir de este micrófono. Así que muchísimas gracias y estamos a la orden. Seguro, lo esperamos con cafecito, otra mañana. Destiladito. Sí, gracias. Jorge Dulón, concejal municipal, estuvo con nosotros.